Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Y si no, espero que este vídeo les levante el ánimo un poquito, porque hoy tenemos un tema que, bueno, es de esos que nos encantan a todos. Ya saben, de esos temas que combinan el glamour, el amor y el chisme. Y para ser más específicos, vamos a hablar sobre el regalo lujoso que Kerem Bürsin le dio a Hande Erçel. Sí, ese mismo Kerem, esa misma Hande. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que aparentemente también se robó el corazón el uno del otro en la vida real. ¡Ay, qué romántico! Y antes de que me olvide, un pequeño recordatorio: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, que siempre son sobre temas interesantes, actuales y por supuesto con mucho chismecito de celebridades. Así que ya saben, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Así me ayudan a crecer. Bueno, volviendo al tema principal, el regalo de Kerem, ¿qué creen que fue? ¿Un ramo de flores? ¿Una cena romántica? ¿Un coche deportivo? ¿Una casa en la playa? Bueno, la verdad es que la respuesta es mucho más impresionante de lo que podrían imaginar. Y para entenderlo mejor, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Vamos a recordar el contexto en el que se dio este regalo, porque, como en toda buena historia, el contexto es clave. Todos sabemos que Kerem y Hande, después de protagonizar Love is in the Air, comenzaron una relación que, para muchos, fue como un cuento de hadas moderno. La serie, que conquistó corazones en Turquía y en todo el mundo, los unió en la pantalla, pero la química entre ellos era innegable. La magia que transmitían en cada escena, la complicidad y la conexión, eran palpables. ¿Y qué pasó? El amor traspasó la pantalla. Los veíamos juntos, felices en eventos, en redes sociales. Parecían inseparables. Cada foto, cada vídeo, cada publicación era un motivo de alegría para sus fans, que soñaban con verlos juntos para siempre. Eran la pareja perfecta, la representación de ese amor idealizado que todos anhelamos. Y como en toda relación, hubo momentos especiales, aniversarios, cumpleaños, navidades, ocasiones que merecían ser celebradas. Y entre esas ocasiones destacó una en particular, una que quedó grabada en la memoria de muchos por el gesto, por el valor y por la demostración de amor que implicó. Ahora, lo que hizo especial este regalo fue su significado y su valor. No era cualquier objeto comprado en una tienda. Estamos hablando de algo pensado y elegido con mucho cuidado. Era un reflejo de los sentimientos de Kerem, de la admiración que sentía por Hande, de la importancia que ella tenía en su vida. Era una expresión tangible de un amor que en ese momento parecía inquebrantable. Y por lo que se supo, Kerem quería demostrarle a Hande cuánto la apreciaba y cuánto significaba para él. Quería que supiera que era algo más que una simple pareja. Era su compañera, su amiga, su confidente, su musa. ¿Y qué fue exactamente este regalo tan especial? Pues bien, según varias fuentes y fotos que se filtraron en aquel momento, Kerem le regaló a Hande un lujoso collar de Bulgari. Sí, escucharon bien. Un collar de una de las marcas de joyería más prestigiosas y exclusivas del mundo. Bulgari es sinónimo de elegancia, sofisticación y lujo, y sus creaciones son verdaderas obras de arte. Es una marca que ha vestido a las mujeres más icónicas del mundo, y que representa el buen gusto, la exquisitez y el savoir-faire italiano. Ahora, el collar en sí era una maravilla. No tengo el modelo específico delante, pero generalmente los collares de Bulgari son conocidos por sus diseños impactantes, a menudo con diamantes y piedras preciosas de gran calidad. Desde las icónicas colecciones Serpenti, con sus formas sinuosas y sensuales inspiradas en la serpiente, hasta las colecciones Vesiro 1, con sus diseños audaces y modernos que rinden homenaje a la arquitectura romana, Bulgari ofrece una amplia gama de opciones para todos los gustos y estilos. Y por lo que se comentaba, el collar de Hande no era la excepción. Se hablaba de diamantes, oro y un diseño que combinaba la modernidad con la atemporalidad. Una auténtica joya. Imaginemos la escena. Kerem, conociendo el gusto de Hande, probablemente eligió el collar perfecto. Quizás pasó horas en la boutique, observando las diferentes opciones, consultando con los expertos, pensando en cada detalle. Eligió el collar no solo por su valor material, sino también por lo que representaba, el amor, la admiración, la complicidad y el compromiso.
Eligió el collar que con su brillo y su elegancia, complementaría la belleza natural de Ande y la haría sentir aún más especial. Pero, más allá del valor material, lo que más llamó la atención fue el gesto. Regalar una joya de Bulgari es como decir, eres especial, mereces lo mejor, y quiero que siempre te acuerdes de mí. Es un regalo que no solo se usa, sino que también se guarda como un tesoro, como un recuerdo de un momento especial. Es un regalo que se transmite de generación en generación, un símbolo de amor que perdura en el tiempo. Es un regalo que cada vez que se mira, evoca recuerdos y emociones. Y hablando de emociones, es imposible no imaginar la reacción de Ande al recibir el collar. La sorpresa, la alegría, la emoción. Seguramente sus ojos brillaron más que los diamantes. Sintió el amor y la dedicación de Kerem, sintió la conexión que los unía. Ese collar, en ese momento, se convirtió en un símbolo de su amor, un recordatorio de la felicidad que estaban viviendo. Y hablando de momentos especiales, ¿dónde fue que Ande lució este impresionante collar por primera vez? Pues, según los rumores y las fotos, lo llevó puesto en un evento público importante. No recuerdo exactamente cuál, pero sí sé que las cámaras no dejaron de fotografiarla. Era imposible no notar el brillo del collar, que complementaba a la perfección el look que había elegido. Ande lucía radiante con una sonrisa que iluminaba todo el lugar. El collar, en ese momento, no solo era una joya, sino también una declaración de amor. Una declaración que decía, estoy feliz, estoy enamorada, y no tengo miedo de mostrarlo. Y claro, las redes sociales explotaron. Los fans de la pareja, los amantes de la moda, todos comentaban sobre el collar. Algunos elogiaban el gusto de Kerem, otros envidiaban la suerte de Ande. Y en general, todos coincidían en que era un regalo espectacular y que demostraba el gran amor que sentían el uno por el otro. Los comentarios, los likes, los shares, todo se multiplicó. La pareja una vez más se convirtió en el centro de atención, en el objeto de deseo de muchos. Era la confirmación de que su amor era real, y que estaban viviendo un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, la relación entre Kerem y Ande tuvo sus altibajos. Pasaron por momentos felices, momentos de complicidad, momentos en los que el amor parecía invencible. Pero también pasaron por momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos en los que la relación se puso a prueba. Y finalmente la relación terminó como suele suceder en el mundo de las celebridades y en la vida misma. La noticia de la ruptura fue un shock para sus fans, que habían soñado con verlos juntos para siempre. Pero el collar, ese sí, quedó como un símbolo de ese amor que existió, de esos momentos inolvidables que vivieron juntos. Quedó como un recordatorio de una historia de amor que, aunque breve, fue intensa y apasionada. Quedó como un objeto de deseo, un símbolo de elegancia y de lujo. Quedó como un testimonio del amor que alguna vez unió a Kerem y a Ande. Pero, ¿qué pasó con el collar después de la ruptura? ¿Ande lo sigue usando? ¿Lo guarda como un recuerdo? ¿Lo vendió? Bueno, esa información no la tengo, y honestamente es algo muy personal. Es algo que solo ella sabe. Es su decisión, su derecho a decidir qué hacer con un objeto que representa una parte importante de su historia. Quizás lo guarde como un tesoro, como un recordatorio de un amor que, aunque terminó, fue significativo. Quizás lo use en ocasiones especiales, como una forma de honrar el pasado. Quizás lo haya guardado en una caja fuerte, para que nadie pueda verlo. O tal vez, lo haya vendido. En fin, es algo que solo ella sabe y que respetamos. Pero lo que sí sé es que ese collar representa algo más que un simple objeto de lujo. Representa un gesto de amor, de afecto, de reconocimiento. Representa la importancia que tuvo Ande en la vida de Kerem, y la huella que dejó en su corazón. Representa un momento de felicidad, de ilusión, de romance. Y aunque la relación haya terminado, el collar sigue siendo un símbolo de ese amor que existió, de esos momentos inolvidables que vivieron juntos. Y hablando de amor y regalos, me imagino que todos nos hemos preguntado alguna vez cuál sería el regalo perfecto. ¿Qué es lo que realmente queremos recibir? ¿Un objeto material o algo más intangible como tiempo, atención, apoyo? Creo que la respuesta varía para cada persona y para cada situación. Algunas personas valoran los regalos materiales, como una forma de demostrar el afecto y la consideración. Otros prefieren los regalos inmateriales, como un viaje, una experiencia, o una carta escrita a mano.
Pero sin duda el regalo de Kerem a Ande fue un regalo muy especial, que reflejaba el momento que estaban viviendo y el amor que sentían el uno por el otro. Fue un regalo que, más allá de su valor económico, tenía un valor sentimental incalculable. Fue un regalo que demostraba la conexión que existía entre ellos, la complicidad, el cariño y la admiración. Fue un regalo que, aunque la relación haya terminado, seguirá siendo un recuerdo imborrable. Ahora, si tuviera que dar mi opinión, creo que lo más importante de un regalo no es su valor económico, sino el significado que tiene para quien lo recibe. Un regalo que viene del corazón, que demuestra que la otra persona te conoce, que sabe lo que te gusta y lo que te hace feliz, ese es el mejor regalo que podemos recibir. Un regalo que refleja el cariño, la atención y el esfuerzo que la otra persona ha puesto en elegirlo, en prepararlo, en envolverlo. Y por supuesto que sea lujoso como el de Kerem y Ande tampoco está mal. ¿A quién no le gusta algo bonito y de buena calidad, ¿A quién no le gusta sentirse especial y valorado? Y hablando de regalos y relaciones, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué tipo de regalo creen que es el más significativo? ¿Les gustaría recibir un regalo como el de Ande? ¿O prefieren algo más sencillo, pero con un gran valor sentimental? ¿Prefieren un regalo material, o algo más intangible, como una experiencia o un momento compartido? ¿Qué es lo que más valoran en un regalo? Díganmelo en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta saber cuáles son sus ideas, sus opiniones y sus experiencias. Me gusta que podamos compartir este espacio y crear una comunidad. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos más importantes que hemos tratado hoy. En primer lugar, hablamos del regalo lujoso que Kerem Bürsin le dio a Hande Erçel, un collar de Bulgari. Este collar, más allá de su valor material, representaba el amor, el afecto, la admiración y el reconocimiento que Kerem sentía por Hande. Representaba un momento especial en sus vidas, un símbolo de su relación y un recordatorio de los momentos felices que compartieron. En segundo lugar, recordamos el contexto en el que se dio este regalo, el romance entre Kerem y Hande, después de protagonizar Love is in the Air, y el impacto que tuvo en el público. Recordamos la química que existía entre ellos, la felicidad que transmitían, y cómo se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Analizamos el impacto que tuvo en sus fans, y la expectación que generaba cada uno de sus movimientos. Finalmente reflexionamos sobre el significado de los regalos, y cómo lo más importante es el gesto, el sentimiento, y el valor que tienen para quien los recibe. Discutimos sobre la importancia de elegir un regalo que refleje el conocimiento y la comprensión de la otra persona, y que demuestre el cariño y la atención que se siente por ella. Exploramos la diferencia entre los regalos materiales y los inmateriales, y la importancia de ambos en una relación. Así que eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido y por supuesto con mucho chisme. Espero que hayan aprendido algo nuevo, y que se hayan divertido un rato. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan, y me gusta mucho saber sus opiniones sobre este tema y sobre cualquier otro que les interese. Y por supuesto, no duden en sugerir temas para futuros vídeos. Siempre estoy buscando nuevas ideas, y me encanta escuchar sus sugerencias. Y antes de despedirnos, les recuerdo que den me gusta a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que les guste el chisme y las celebridades. Ayúdenme a difundir el chisme. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para recibir notificaciones. Así no se perderán ninguno de los próximos chismes. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao, chao.